Veamos 5 marcas de un verdadero discípulo. Número 1, un discípulo de Jesús está lleno del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos 2:38, Romanos 8:9, que los que son del Espíritu se ocupan en las cosas del Espíritu, ¿no? Y son dirigidos por el Espíritu de Dios. También un discípulo de Jesús obedece los mandamientos de Jesús. De hecho, lo que hoy quiero darles es una herramienta de poder introducir a discípulos a 10 mandamientos que Jesús dejó, que tipifican en la obediencia de esos mandamientos, tipifican la vida del reino en el contexto de la comunidad eclesiástica y en el contexto de la misión. Ambas cosas son importantes. Y lo vamos nosotros a ver cómo podemos utilizar esa herramienta para poder guiar a los discípulos en un proceso. Número 3, un discípulo de Jesús ama como Jesús amó. Al final del día, todo esto se reduce a aprender a amar a Jesús y aprender a obedecerle. Y el amor es el máximo generador de transformación en nuestras vidas. Fíjense qué maravillosa. Estaba viendo un contraste en el Nuevo Testamento en cómo Pedro, él dijo, él defendió en algún momento que por cuanto él amaba mucho a Jesús, que, que él iba a ir hasta la muerte por él. Y cuando Jesús lo confrontó y le dijo, oye Pedro, me vas a negar que me amas. Y Pedro, pues en su mente era inconcebible decir, no, 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 yo te amo, Señor. Y yo voy a defenderte, voy a dar mi vida por ti. Bueno, pues se cumplió aquella palabra que Jesús le dijo. Pero la diferencia de Pedro es que Pedro presumía de su amor a Dios. Cuando leemos en el Evangelio de Juan, Juan se veía a sí mismo como el amado, el discípulo amado. Ahora, cuando usted ve el discípulo amado, él permaneció en la cruz y de hecho tuvo un lugar muy especial porque fue el único que no murió por martirio. Pero vemos que la diferencia es que Juan se veía como amado de Dios y presumía del amor de Dios para con su vida. No presumía de su amor para con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando presumimos de nuestro amor a Dios en el sentido de que puede ser la antesala a nuestro tropiezo, pero cuando usted se da cuenta que usted ama a Dios, porque Él le amó primero, entonces su amor a Dios no va a ser a través de una fuerza humana, sino va a ser a través de una virtud divina. Y aquí es donde vemos un discípulo. Un discípulo lo que hace es que verdaderamente ama a Jesús por cuanto se entiende como un amado de Cristo. ¿Ok? Y número 4, un discípulo de Jesús es fiel hasta la muerte. Eso nos sostiene y nos mantiene al entender que somos hijos de Dios y que en la obediencia a Dios, Dios encuentra contentamiento para con nuestra manera de ser. Y nosotros podemos ser fieles hasta la muerte. Un discípulo de Jesús da mucho fruto también, da mucho fruto. Y ahí podemos ver gente de la India listos para ir a bautizarse por el fruto y el trabajo y la labor de un discipulador. Entonces, un verdadero discípulo da mucho fruto y el fruto de Dios se mide en 2 dimensiones. Se mide a través de una vida transformada, lo cual es el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos, pero también
se mide a través de cuántas vidas nosotros ganamos para el Señor y cuántas almas discipulamos para el Señor. Y en este caso, cuántos movimientos de multiplicación de discípulos generamos por consecuencia. Entonces, un discípulo de Jesús da mucho fruto, no solamente poco, sino da mucho fruto y el fruto permanece. Entonces, el llamado al discipulado lo encontramos en Marcos 8, 34, 38. Negarse a sí mismo, una vida entregada. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso quiere decir una vida definida por el gobierno de Dios en todas las cosas. Es una vida del reino con prioridades del reino. Un discípulo tiene sus prioridades bien ordenadas y es gobernado no por su inclinación, no por el mundo, no por los deseos de la vida, no por la vanagloria de la vida, no por la carne, no por Satanás ciertamente, sino es gobernado por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo revela su palabra. Entonces, ordena sus valores y su corazón y sus actitudes y sus acciones a lo que Dios, al señorío de Cristo, y en ese sentido nos negamos a nosotros mismos, es una lucha, nadie dijo que es un proceso automático o mágico, tiene que haber un proceso de negación, una actitud de devoción al Todopoderoso. También ahí vemos el señorío de Cristo, naturalmente. Tomar la cruz habla de una vida redentora, es decir, los discípulos viven comprometidos con los propósitos redentores de Dios. Viven en ese compromiso absoluto de poder vivir para hacer que los propósitos redentores de Dios se cumplan y lo que es la misión de Cristo. Entonces, el Hijo de Dios no solamente tiene que estar dispuesto a morir por el Señor, también tiene que estar dispuesto a vivir por Él. A veces el vivir por Dios va a requerir un mayor enfoque, va a requerir una mayor entrega, va a requerir un mayor compromiso. Número 3, seguir a Jesús, una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida caracterizada por el escuchar y obedecer la voz del Espíritu y la palabra de Dios. Muy importante que nosotros podamos ver que el llamado al discipulado, vemos aquí un estilo de vida, ¿verdad? No vemos un programa, vemos un estilo de vida donde Dios está gobernando el corazón y la vida. Vemos el poder de Cristo guiando la vida del discípulo. Nosotros debemos de caminar naturalmente en el poder del Señor, porque ya el poder del Señor es lo que determina, ¿verdad? Lo que es la misión de Dios y lo que puede propiciar que la misión de Dios siga su curso y haga lo que tiene que hacer. De hecho, ¿qué hacía Jesús? Jesús dice en Mateo 9:35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, si usted me pregunta, ¿qué es la misión de Dios, hermano David? La misión de Dios es esta: enseñar la palabra, predicar el evangelio del reino, sanar toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, salir a manifestar la gloria de Dios en los lugares donde impera el pecado y donde está gobernando la opresión de la maldición. Eso es lo que es involucrarse en lo que es la misión de Dios. ¿Ok? Entonces, Jesús nos dice, dame tu vida y yo te daré la mía. Qué maravillosa transacción. Qué maravillosa transacción el poder nosotros darle nuestra vida quebrantada, nuestra vida a veces amedrentada, nuestra vida a veces con un bagaje de una serie de errores que hemos cometido. Y Jesús dice, ven, niégate a ti mismo, dame tu vida. Aquel que pierda su vida la va a ganar. Cuando usted pierde delante de Dios, usted gana. Y cuando usted gana en el sentido de que se mantiene en su voluntad, usted pierde. Entonces, recibir
La vida de Jesús es lo más maravilloso que podemos nosotros recibir. Y viene con un paquete, viene con el paquete de lo que acabamos de leer. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. ¿Qué le dice eso? Eso me enseña pasión. Cuando dice recorría, no fue una vez, fue dos veces, tres veces. Yo diría, fue el número de veces necesaria o necesario. Entonces, aquí vemos pues esto que es maravilloso también. Hay que enseñarle a nuestros discípulos acerca de Jesús. Hay que ser discípulos cristocéntricos. Jesús es la medida, ya lo veíamos como parte del fundamento. Jesús es la medida de la iglesia. Todo empieza con Él, Él es el alfa y la omega, y todo termina con Él. No podemos nosotros desplazar a Jesús del proceso del discipulado. ¿Por qué? Porque la gente tiene que conocer a Jesús. Tenemos que aprender a escudriñar los evangelios, la vida de Jesús. Yo tengo en mi corazón en el futuro, cuando Dios pueda, me dé el tiempo para poder organizar el curso, a dar un curso de la vida de Cristo, un curso de la vida de Jesús. Sería maravilloso, ¿no? Que podamos poder realizar ese tipo de cursos. Entonces, enséñale sobre la centralidad de Jesús, cuántos pasajes en la Biblia tan maravillosos. Colosenses 1, 15 al 20, Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es uno con el Padre, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo sin Él, nada de lo que es existe en realidad o es. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué no toma un momento ahí en su lugar y alaba a Jesús? Y dice, Señor, tú eres la cabeza de tu iglesia. Tú eres el principio, el primogénito entre los muertos. Tú tienes preeminencia sobre todas las cosas, porque por ti y por causa de ti, Señor, fueron creadas todas las cosas. Amén. Porque el Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su preciosa cruz. Amén y amén. Muy bien. Quiero ahora cambiar de velocidades aquí. ¿Ok? Y habiendo visto este maravilloso tema, quiero darles un esquema para discipular y multiplicar discípulos y que nosotros mismos podemos llevar como dentro de un proceso, especialmente aquellos que están trabajando en un contexto de iglesia, de una comunidad, para poder ir organizando a su gente y poder darle un esquema, una estructura, pero una estructura que requiere espíritu. Amén, amén, amados. Perdón, ahí está escribiendo la hermana Charito, Hebreos capítulo 1 también. Toda la carta a los hebreos es una carta donde pone la preeminencia de Cristo, mayor que los ángeles, mayor que la ley, mayor que Moisés, o sea, mayor que el sacerdocio de Aarón, arónico, mayor que los sacrificios, etcétera, ¿no? Algo maravilloso. Entonces vamos a ver lo que es el esquema de cómo discipular, cómo ser discípulos y cómo multiplicar discípulos del Señor. ¿Ok? Voy a compartir ahora esta clase. Pues como que se estabilizó el número de la gente que está participando en el curso y tenemos menos de 90 personas, un muy excelente número, pero ya yo creo que vamos a estar intercambiando las plataformas, y esto lo menciono a razón de que hoy utilizamos lo que es Zoom. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, esquema para discipular y multiplicar discípulos. Este diagrama es un diagrama de flujo de alcance. Aquí vamos a ver dos cosas. Vamos a ver el proceso de hacer discípulos, vamos a decir de una manera más con un microscopio a detalle, y luego vamos a ver cómo ser discípulos con un telescopio, masivamente, es decir, lo macro y lo micro, ¿ok? Porque Dios está en los detalles y Dios está en las cosas grandes. Imagínense, Dios puso tantos detalles y tantos códigos en el ADN y luego ves cosas maravillosas como los planetas y los astros dentro de lo que es el firmamento, las estrellas, todo eso, ¿no? Algo maravilloso. Pero veamos aquí, este esquema es un esquema que ayuda a entender el alcance, la consolidación y la transformación y multiplicación de discípulos que hacen discípulos de todas las naciones de la tierra. Eh, Muchas veces he ayudado a iglesias que ya están establecidas a implementar procesos de cómo hacer discípulos dentro de sus propios contextos. Y este es un ejemplo de un plan estratégico con un esquema visual del flujo. Entonces, el número 4 es clave, ¿no? Hay 4 evangelios, aquí hablamos de 4 fases, 4 objetivos, 4 tiempos kairos, 4 niveles, etcétera, ¿no? Entonces, en la columna izquierda podemos ver que es un proceso que debe ser guiado por el Espíritu Santo. Irreemplazable, por eso dice el poder del Espíritu Santo. No puede ser reemplazable el Espíritu Santo, todo es un proceso auspiciado y generado por Él y sustentado por Él. Entonces, cuando yo veo el proceso de cómo Jesús llevó a Pedro desde el cambio de su nombre a Cefas hasta ser llamado después de la pesca milagrosa y luego cómo fue impulsado a tomar un liderazgo, ser un pilar dentro de la iglesia en el libro de los Hechos. Yo veo un proceso. En el caso de los discípulos, pues fue un proceso de 3 años y medio. Eso no es dogmático, mis amados, solamente estratégico, ¿ok? Tenemos que comprender la diferencia entre lo dogmático y lo estratégico. Dios es Dios y no lo podemos encajonar. Pero eso nos da un parámetro de que el proceso es algo necesario, ¿no? Entonces, Jesús, yo puedo pensar en Jesús, decir, ok, ¿qué tengo que hacer con Pedro para llevarlo al siguiente nivel? Entonces Jesús propició encuentros, momentos kairos, cosas que son orquestadas por Dios, no por el hombre, que son una visitación y son cosas que marcan el corazón y la vida de la persona que es expuesta a ese momento y visitación de Dios. Entonces, todo discípulo inicia con un encuentro con Jesús. Después yo veo que tiene que haber un encuentro con la gran comisión. También un encuentro y un entendimiento con el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y el lugar que la persona tiene dentro del reino de Dios. Y un entendimiento cabal de que hemos sido llamados a ser testigos hasta los confines de la tierra. Nadie aprende todo o recibe todo en un mismo evento. Nadie, o sea, es imposible. Somos gente que Dios va sobre capas construyendo, ¿no? En las fases del discípulo, si usted quiere tener un esquema para llevarlos en una escalerita, piense desde miembro hasta misionero. Y cuando digo miembro, quítese el rollo de club, ¿no? Hablo de miembro del cuerpo de Cristo. Ya un miembro es algo orgánico. Es parte del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Dios, y ahí es donde vemos ser discípulo. Primero, antes de poder reproducirse como discípulo, tiene que ser un verdadero discípulo. Y ya hemos hablado un poquito de cómo hacer discípulos. Después, en esa escalerita, su siguiente meta es que se convierta en un mentor la persona que usted está discipulando. Es decir, un discípulo que hace otros discípulos. Y ese ADN se debe poner desde el principio. No debe ser como algo consecuencia. Es decir, Dios, ahora eres miembro de la familia de Dios y
participas dentro de la casa de Dios, participas dentro del cuerpo de Cristo con el fin de cumplir con la gran comisión. La gran comisión es hacer discípulos. Por ende, Dios quiere usarte para poder hacer otros discípulos. Y a esto te voy a preparar. Para esto Dios ha puesto estos recursos para poder impulsarte a esas cosas. Y luego, de mentor, hay que pasarlo y promoverlo a ministro. Ahora, la palabra ministro, yo sé que suena muy acá, muy, muy nice, muy fresa, decimos en México, ¿no? Pero la palabra ministro quiere decir servidor. Y como yo soy una persona que me gusta la simetría, por eso pongo miembro, mentor, ministro y misionero, 4 M's, ¿verdad? 4 M's, fácil de recordar. Pero la palabra ministro quiere decir servidor o adorador. Un servidor, un adorador. El ministro David Saldívar. Quiere decir el servidor David Saldívar, eso lo quiere decir. Entonces allí el ministro ya entiende cuál es su lugar en el reino. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Sí, hermano Jaime, con mucho gusto lo voy a estar compartiendo lo que es el material por medio del chat, inclusive lo vamos a estar condensando y luego participando. Ministro. Entonces, el ministro entiende cuál es su lugar en el reino de Dios. Hay gente que después es especializada a trabajar con niños, a trabajar con jóvenes, es especializada a misiones transculturales, es especializada al evangelismo, especializada a ser maestro, a ser pastor, pero todos siempre trabajando en pos de ¿qué? De cumplir con la gran comisión, hacer discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Y luego misionero, que hacen discípulos de todas las naciones de la tierra. Entonces, desde miembro hasta misionero, ahí los queremos llevar, pero que puedan entender el todo. Y cuando decimos misionero, recuerda, no se confunda, no estamos hablando de misioneros transculturales que los vamos a enviar hasta los confines de la tierra. Ahora, si Dios en ese proceso produce 100, 200 personas que va a mandar a las naciones, gloria sea su nombre, ¿no? Ahora, dentro de ese esquema, de esas fases, hay 4 objetivos. El primero es reconoce a Cristo. Y ahora aquí ya vemos el patrón de las R's. Reconoce a Cristo. El segundo nivel, en la segunda fase, refleja a Cristo. En la tercera fase, representa a Cristo. Una persona que va a representar a Cristo tiene que ser una persona madura, porque si no, va a meter la pata. Meter la pata es un término griego, quiere decir se puede equivocar y después puede producir pues crítica en las personas que están observándolo, ¿no? Entonces representa a Cristo y a un ministro representa a Jesús y luego como misionero reproduce la vida de Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Entonces reconoce, refleja, representa, reproduce. En cada una de las etapas, perdón, las personas tienen un diferente énfasis en su asignatura, según la etapa en la que la persona se encuentra. El llamado es el mismo, ser discípulo, glorificar a Dios y hacer discípulos de todas las naciones. Pero las etapas, todos vamos en una etapa diferente. Los 4 niveles, aquí vemos el tema de revelación. Revelación personal de la gloria de Dios, revelación integral de la gloria de Dios, reproducción de la gloria de Dios y multiplicación de la gloria de Dios. Ahí ya no me encontré otra R, ¿no? Y puedes ver esa escalerita en Juan 15, donde Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, separados de mí nada podéis hacer. Y no podemos ser nada separados de Jesús. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego el 4 nivel, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Cómo permanece? Ojo,
Ojo, la manera como permanece el fruto en estos 4 niveles es cuando tu discípulo está haciendo otro discípulo, que está haciendo otro discípulo, que está haciendo otro discípulo. ¿Cómo nosotros perpetuamos nuestros apellidos y nuestros nombres de familia de generación en generación, teniendo hijos, y los hijos de nuestros hijos teniendo sus propios hijos? Y así es como perpetuamos lo que viene siendo el legado familiar o el árbol generacional, ¿verdad? Entonces, aquí vemos ese flujo de lo que viene siendo el proceso de multiplicar discípulos de todas las naciones. Y de allí yo siempre les recomiendo, el material no es tan importante como el objetivo, ojo, y como los discipuladores que están ayudando a la gente a alcanzar esos objetivos. Repito, el material del discipulado que usted utilice, claro que es importante, tiene que ser bíblico, tiene que ser sustancioso, tiene que estar bien organizado. Pero usted puede no tener material y tener un objetivo claro y tener discipuladores buenos para guiar a la gente en sus procesos y llegar a la meta. La meta no es cumplir un programa. ¿Está conmigo? La meta es producir fruto. Fruto, transformación. Que el nombre del Señor sea glorificado en la tierra. Ese es el fin. Ese es el enfoque principal. Ok. Les dije, ese fue el microscopio. Ahora veámoslo con el telescopio. ¿Ok? Microscopio, lo pequeño, lo micro, y el macroscopio, bueno, el telescopio, lo grande, ¿no? No me voy a quedar mucho aquí. Este es un diagrama del flujo del cumplimiento de la Gran Comisión a nivel macro. Este es un esquema que yo utilizo en las naciones de la Tierra, perdón, para empujar la visión de Dios en las naciones de la Tierra. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos haciendo los primeros 2. Estamos proclamando, lanzando la visión, estamos entrenando y esperamos que surjan equipos que se formen, ¿no? Yo sé que por allí ya hay un grupo organizado en Ecuador, hay un grupo organizado en Colombia, hay grupos que están organizando en Estados Unidos, que están organizando en Perú, que están organizando en distintas naciones, y me voy a África y es lo mismo, me voy a la India y es lo mismo, ¿no? De una manera orgánica se están organizando, se están conectando, están haciendo avanzar la Gran Comisión. Y luego de allí hay coaliciones regionales donde empezamos a conectar distintos ministerios que puedan ser catalizadores de estos movimientos de multiplicación de discípulos. Posteriormente hablamos de posicionamiento, de bases, de distribución, de talento y distribución de capacidades y distribución de materiales y de entrenamiento. Esto viene como consecuencia a traer una movilización, que es el producto de toda esta siembra. Obreros al campo. Lo que queremos ver al final del día es obreros yendo hasta los confines de la tierra a llevar el Evangelio de Cristo. Pero ojo, lo veía, yo estoy escribiendo un libro que le he titulado El ADN de la misión de Dios. Y en ese libro estoy condensando lo que ha sido la historia de las misiones, 3 eras contemporáneas de la historia de las misiones, la historia de las misiones contemporáneas, y una 4ª era emergente. Entonces, en la 4ª era emergente, la iglesia está comprendiendo que la misión no es contingente a su ubicación geográfica. Es decir, tenemos grupos no alcanzados en todas las naciones de la tierra, grupos étnicos identificados como grupos que tienen menos del 2% de presencia evangélica, pero el crecimiento urbano en el mundo, por ejemplo, en África, para el 2050, y esto también está sucediendo en muchos países latinoamericanos, no tan acelerado como en África, hay ciertos factores que están acelerándolo, pero para el 2050 en África, 90% de los africanos van a vivir en una zona urbana. Ahorita hay como el 45%. Perú, Lima, una tercera parte de los peruanos viven en Lima. Entonces, hay ciertos países que hace eso. Es que los grupos no alcanzados no solamente están en lugares recónditos,
Los grupos no alcanzados están viniendo a vivir a las zonas urbanas. Lo que la iglesia tiene que hacer es alza tus ojos y mira. Hay que alzar nuestros ojos y ver, porque muchas de esas personas jamás van a ir el domingo en la mañana por una invitación o por un flyer que usted le haga o porque ponga un espectacular allí, gran avivamiento, ¿no? No, alguien tiene que ir por ellos a los campos y están viviendo entre nosotros. Entonces, hay grupos también no alcanzados urbanos. Hay grupos de jóvenes no alcanzados. En la India, por ejemplo, en una mesa redonda estábamos discutiendo estrategia de por qué después de 2000 años de evangelio en la India, porque Santo Tomás, pues el que ojeaba de la incredulidad, ese apóstol se fue al sur de la India a predicar y allá predicó. Y allá empezó a ganar gente para Cristo, estableció iglesias. De hecho, por eso en el sur de la India tú vas a encontrar un montón de gente que se apellida Tomás, TH, John Thomas, Melvin Thomas, Thomas, parece que todos son primos, ¿no? Pero este evangelio ha estado en la India 2000 años y en el presente menos del 3% evangélico. ¿Por qué? Porque fue encapsulado el evangelio en las etnias en las castas más bajas y más pobres de la India y no ha podido permear a otras esferas de la sociedad de la India. Entonces, movimientos, por ejemplo, como Juventud con una Misión y algunos otros movimientos están haciendo misiones urbanas, porque se está redefiniendo la misión de Dios como no solamente ir a los lugares recónditos, sino también ir a los lugares que no están siendo atendidos. La misión de Dios y no está saliendo de su casa como está en los lugares remotos donde han dado en la India, donde ha tenido que manejar 4 o 5 horas en medio de montañas para poder llegar a esos lugares. La misión de Dios está en donde nosotros vayamos. Entonces, en la India, los hombres, los grupos y las esferas gubernamentales no están siendo alcanzadas. Las esferas de hombres de negocios no están siendo alcanzadas. Los profesionistas no están siendo alcanzados, están yendo a otros países. Entonces, el tema de traer conciencia misionera va más allá de solamente ir a los lugares recónditos. Ahora, todo esto se determina a base del llamado específico que cada persona tiene. Ojo, el llamado específico que cada persona tiene. ¿Por qué? Porque el llamado, como Pablo lo concibió, que redireccionó su ministerio, fue a través de una visión donde un macedonio le estaba pidiendo ayuda. Y Pablo, queriendo ir a Asia, el Espíritu Santo se lo impidió. Y no solamente se lo impidió, sino le abrió otra puerta. Y esa puerta era un macedonio pidiéndole ayuda. Entonces, Pablo fue a Macedonia no por un instinto estratégico. El instinto estratégico era Asia. El llamado divino fue Macedonia. Entonces yo puedo decir, mi instinto estratégico es alcanzar a los grupos aquí de mi ciudad. Pero si Dios dice, África, heme aquí, Señor, envíame a mí, pues ni modo, a ir a comer carne misteriosa y a ir a picar piedra donde el Señor le envía, ¿no? ¿Está conmigo? Entonces ahí empezamos a cosechar, ¿ok? Movimientos de hacedores de discípulos. Este diagrama no vamos a profundizar, pero aquí prácticamente en este diagrama hablo de un crecimiento sostenible y multidimensional según Efesios 4. Esto ya es más avanzado, ya después regresaremos a él. Y también aquí las dimensiones del crecimiento, lo profundo, lo ancho, lo largo y la altura. Prácticamente habla de los 5 ministerios, pero a esto quería llegar. 10 características
de la iglesia en el libro de los Hechos. Ya no tenemos como unos 10 minutitos, 15 minutitos, así que vamos a enfocarnos en esto. Ok. Las primeras dos palabras que, o conceptos a los cuales hemos respondido todos aquellos que somos discípulos de Jesús, cuando se nos predicó y se presentó el reino de los cielos a nosotros, fue fe, creer y arrepentimiento. Esa flechita que usted ve habla de creer y de arrepentirse, volverse a el estilo de vida del reino. Entonces, yo aquí pongo 10 símbolos que representan el estilo de vida de un discípulo y de una iglesia saludable, según lo vemos en Hechos capítulo 2, del 36 al 47, y que va a establecer los pilares del crecimiento de nuestros discípulos y el crecimiento y multiplicación de la iglesia. La meta de estos símbolos es en el ser. El ser lo que cada uno de esos símbolos representa. Primero tenemos que serlo para poder reproducirlo y poder escalarlo. Es muy importante porque si no, lo único que nos queda es religión. Ahora que regresé de África, en mi último vuelo, yo venía sumamente cansado, fue de Chicago a Houston. Y se me sienta al lado un paisano, creo que era de Zacatecas, me dijo, que venía de Roma, imagínense, pero venía de un peregrinaje a Roma. Entonces era sumamente católico, este cuate. Y me pregunta de dónde venía, y ya le dije, pues vengo de África, vengo de misiones. Y ya salió, pues que era pastor, etcétera. Y yo venía bien cansado, dice, Señor, como que este muchacho yo estaba preguntándome al Señor, ¿está intrigado o quiere bronca? Cuando decimos bronca, quería pelear, ¿no? Entonces, ya después me di cuenta que él quería, pues, poner énfasis en su religión, ¿no? Entonces dije, ok, bueno, quiere bronca, bueno, ayúdame Espíritu Santo, cafecito, por favor. Y ya entramos en el tema de los sacramentos. Entonces, en los sacramentos católicos, ¿no? Y él era muy estudiado, porque este es un hombre muy apasionado, estudiado, inclusive me sacó Biblia, y yo dije, bueno, me hizo trabajar porque sacó Biblia, y pues yo le saqué más Biblia, ¿no? Pero más que Biblia le saqué espíritu. Al final del día, él me hablaba de los sacramentos, lo importante que eran y lo efectivo que eran los sacramentos. Yo le dije, mira, al final del día, ¿qué es lo que Dios está buscando en el hombre? Que lo que Dios está buscando en el hombre, que lo que nosotros representamos el domingo en la mañana, lo vivamos en el resto de la semana, le dije. ¿Cómo va a ser un sacramento efectivo si yo tomo la hostia y voy a decir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y yo la bebo, y después vivo como un pagano y como un mundano el resto de la semana? Esa no fue la intención divina, le dije. La intención divina fue transformación. Es que la persona verdaderamente participara del pan de vida que es Cristo y todo lo que Cristo representa, de tal manera que nosotros mismos representemos quién es Jesús. Le dije, tú te estás olvidando que Jesús no nos mandó a establecer sacramentos o una liturgia a los creyentes que nosotros ganamos y hacemos prosélitos, o los pasamos por procesos de catecismo. Le dije, yo fui católico, yo fui a un colegio católico, romano, apostólico y todo lo demás. Le dije, yo me sé todo eso. Le dije, a mí nadie me cuenta que a los 20 años Cristo se me reveló a mi vida y la cruz tomó otra dimensión y la resurrección tomó otra dimensión. Entonces, ya qué incómodo, porque yo creo que todo el mundo estaba escuchando nuestra conversación ahí, ¿verdad? Pero ya dije, bueno, quería bronca. Yo quería dormir, hermanos, en serio. Yo quería dormir.
Al final, él termina invitándome a su iglesia y yo le dije, pues te sigo invitando a platicar, ¿verdad? Si quieres, yo te puedo enseñar. Pero él no estaba queriendo ser enseñable. Yo nada más le sembré ahí Eso fue lo que yo le dije, mira, al final del día, podemos discutir mucha teología, pero lo que Dios quiere no es que lo alabemos de labios para afuera, sino que verdaderamente nuestra vida sea transformada. Entonces, a eso voy con todo esto. Vamos a hablar del bautismo, de la oración, de ser discípulos, de amar, de adorar, de la cena del Señor, de ofrendar la palabra de Dios, líderes desarrollándose, ser llenos del Espíritu Santo, el estilo de vida que vemos en la iglesia. Pero no es liturgia, hermanos, no es simbología, es el ser, es el hacer y multiplicar discípulos en el contexto de la vida del reino de Dios. ¿Ok? Es establecer esos valores del reino en la vida del discípulo. Ese es el objetivo y esa es la meta y eso es lo que nosotros tenemos que vivir y hacer. ¿Ok? Entonces, aquí le voy a dar la ruta de las 5 preguntas y de hecho, híjole, a ver si tengo aquí una hojita. Este esquema de hacer discípulos, usted lo puede utilizar para introducir, a la gente a... No tengo una hoja, pero imagínense, ahí está la imagen, ¿no? Entonces, usted va a tomar una hojita y la va a doblar a la mitad, ¿no? Ok, va a ser como una especie de libro. Y vamos a poner 5 preguntas para tener un esquema, ¿ok? Entonces, el llamado de ser y hacer discípulos lo encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Jesús dijo, ir y hacer discípulos de todas las naciones. O sea, ahí está un mandamiento, ir y hacer discípulos, ¿ok? Entonces, las 5 preguntas que nosotros queremos contestar es ¿por qué hacemos discípulos? ¿A quién debemos de alcanzar? ¿Qué debemos de decir? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo debemos de hacer discípulos? Hay un error de gramática ahí, me disculpa. ¿Cuándo debemos de hacerlo? ¿Ok? Entonces esa hoja de papel la dobla a la mitad y esto es lo que va a poner en la parte de enfrente. La pregunta número 1, ¿por qué hacemos discípulos? Y dicho sea de paso, esta es una adaptación de un material que maneja una organización que se llama No Place Left Behind, algo así. Pero está adaptado, está quistonizado. Yo lo adapté, incluyéndole algunas cosas adicionales. ¿Ok? Lo primero es, ¿por qué hacemos discípulos? La respuesta concreta es porque es parte de nuestra identidad. Diga conmigo, hacemos discípulos porque es parte de lo que somos. Es parte de nuestra identidad en Cristo Jesús. Y esto lo encontramos la base, siempre base todo en la Escritura. Siempre tenemos que discipular con la Biblia por delante. Por cuanto Dios lo dijo, nosotros lo obedecemos y nosotros lo encarnamos en vida. ¿Ok? Segunda a los Corintios 5, 17 al 20 dice 2 cosas. ¿Cuáles fueron las preguntas? Aquí la vamos a ir escribiendo, hermana. La primera es ¿por qué? ¿Ok? O hermano, no sé quién sea iPhone 88. ¿Por qué es la primera pregunta? Entonces, ese versículo lo dividimos en 2, ponemos una cruz en medio, porque la cruz significa aquellos que estamos en Cristo Jesús. Entonces, si una persona ha entrado al reino de Dios, usted tiene que enseñarle que ahora está en Cristo Jesús. Y al estar en Cristo Jesús, hay 2 cosas verdaderas en ellos. Número 1, esa persona es nueva criatura. Dios le ha perdonado todos sus pecados y le ha hecho una nueva criatura. Eso es lo personal. Lo global es que el Dios lo estableció a ser un embajador de Cristo y un agente de reconciliación. Y luego ya le mete el idioma de hacer discípulos. Es decir, el idioma o el lenguaje va a ser, Dios le hizo un discipulador. Porque un embajador lo que hace, un agente de reconciliación, reconcilia a las personas con Dios, pero les ayuda a reconciliar el diseño de Dios con su persona. Por ende, el mecanismo para reconciliar
El diseño de Dios en la persona se llama discipulado. Discipulado bíblico, discipulado orgánico. ¿Ok? Entonces, ¡pum! Esa es la primera lección. La respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué hacemos discípulos? ¿Por qué somos discípulos? Porque es parte de nuestra identidad. No podemos separar el hecho de que somos nueva criatura sin ser un embajador de Jesús, y no se puede ser un embajador de Jesús sin ser una nueva criatura. Punto. Primera lección. Digerible, fácil, al corazón, es lo que es, ¿no? Número 2. Ahora abra su hoja y en la parte del izquierdo, del lado izquierdo, perdón, va a poner la pregunta ¿quién? Y aquí es donde vamos a poner el mapa, el oikos, el mundo, tu círculo de influencia o las personas que están a tu alrededor. En el centro está ahí su nombre, ahí le pones su nombre y luego le ponen los nombres de las personas por los cuales usted va a comenzar a orar. ¿Por qué? Porque recuerde, usted es un discípulo y usted es un agente de reconciliación. ¿Ok? Y por cuanto es un agente de reconciliación, ahora es un pescador de hombres. Y hay que, pues, saber cómo pescar. Un pescador busca la carnada que le gusta al pez. Entonces, Jesús nos dejó un ejemplo en Juan 17:20, donde Jesús oró por los que habrían de creer. ¿Está conmigo? Entonces usted tiene que orar con sus discípulos que está discipulando por la gente que ha de creer. Entonces ahí ponemos a hacer ese ejercicio. Empieza a escribir los nombres de las personas que están en su círculo de influencia, ¿no? Ok, número 3, la tercera pregunta, ahora en la parte derecha. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a compartir? Le voy a dar 2 herramientas. La herramienta del testimonio de 15 segundos. Muy sencilla. Consiste en 5 partes. La introducción. Hubo un tiempo en mi vida cuando padecía de extrema ansiedad y desesperanza, pero conocí a Cristo, recibí su perdón y con el perdón vino un gozo y un propósito sobre mi vida. Quinta parte. ¿Tienes una historia como esa? ¿Qué es lo que haces? Le das como que en boxeo, que es un jab, jab, y luego, ¿cómo le llaman este? Y luego un hook, ¿no? Y lo dejas así como que tambaleando a la persona, porque de repente, en un proceso de conversación, uno simplemente le dice, no sé, a la persona con la que estés conversando, siento en mi corazón compartirte en 15 segundos lo que me ha pasado en mi vida, que me cambió totalmente la vida. Hubo un tiempo en mi vida donde yo padecía de extrema ansiedad y desesperanza, pero conocí a Jesús, no religión, conocí a Jesús. Él me perdonó, recibí su perdón y con ello vino gozo y vino un propósito maravilloso en mi vida. ¿Usted tiene una historia semejante a eso? Entonces, cuando alguien escucha eso, ojo, usted no le está compartiendo religión. Usted no le está diciendo, ¿quieres ir a mi iglesia? Porque así es como evangelizan los cristianos. ¿Quieres ir a mi iglesia cuando Dios ha dicho que usted es la sal y la luz de la tierra? ¿Está conmigo? Entonces póngase a creer. La sal produce sed. La luz ilumina. Póngase a hacer su chamba. No es la chamba del pastor o de los líderes. Somos nosotros los que debemos de hacer el llamado de Dios. Entonces, cuando usted le comparte su testimonio, 15 segundos, y le pregunta, ¿tienes una historia así? La mayor parte de la gente va a decir, va a titubear, no va a saber qué responder. Entonces le puedes decir, entonces, pero me gustaría compartirte un poco más. O alguien va a decir, hábleme más de eso. O se van a quedar así como que sí, yo quiero saber, yo no tengo una historia así. Entonces, tenemos lo que viene siendo la herramienta de los 3 círculos. Aquí está simplificada. Tengo una versión un poquito más detallada, pero igual está adaptada al original que este ministerio produjo, pero encontré áreas de oportunidad que podemos nosotros allí mejorar. Pero
Prácticamente es decirle a la persona, mira, muy sencillo, te voy a platicar el plan de redención y el plan de Dios para tu vida a través de un dibujo muy sencillo que me va a tomar 10 minutos poder presentártelo con una historia. ¿Está bien? Ah, no, pues ok, perfecto. Usted puede agarrar un pedazo de una servilleta, puede agarrar una hojita, lo que sea, y entonces empieza a dibujar. Le pone 3 círculos, ¿ok? Entonces empieza el primer círculo, el que está en la parte superior izquierda, donde está el corazón, va a poner un corazón y va a compartir brevemente en 2 minutos la historia de la creación. Y va a acentuar lo que decía Dios después de crear cada una de las cosas de la creación. Él dijo, vio Dios que era bueno todo, que era bueno. Vio Dios que era bueno. Entonces, cuando vio Dios que era bueno, ¿eso qué creó? ¿Qué quiere decir? Que era perfecto, que era infalible, que no había falla en ello. Pero, ¿qué pasó? Entró la desobediencia, el hombre comió del fruto prohibido y el mundo cayó bajo juicio y se separó de la provisión original de Dios. Por consecuencia cayó sobre tinieblas. De ahí le pone un rayo, ¿no? Ahí partiendo la tierra en dos. Y luego las 3 flechitas son las rutas de escape que el hombre quiso auto crearse. Primera ruta de escape, aquí usted va a querer cubrir todo el espectro de la humanidad, número uno. Y el hombre ha querido mejorarse a través de los años, a través del estudio, de la academia, del mejorarse, pero para darse cuenta que al final de los años no tiene garantía de salvación y muchas veces puede ser exitoso en los negocios, exitoso en los estudios y terminar con un vacío en su corazón. Otro grupo de personas ha depositado su escape ha buscado su escape en los vicios, en las drogas, en el alcohol, en distintas cosas, solamente para darse cuenta que después de que pasa ese efecto temporal de ansiedad por causa de la droga, esa ansiedad regresa con mayor fuerza y no ha podido escapar de ese mundo. Otro grupo, ahora hablé de la religión, ha creado esquemas religiosos para tratar de satisfacer su conciencia caída y atormentada, solamente para darse cuenta que pese a que hace todo lo bueno y obras buenas, no logra tener convicción y seguridad de su salvación. Entonces, ya pintas la figura de un mundo caído relacionado con la condición del hombre. Muy importante, tienes que hacer el vínculo de esas dos cosas y hacerlo real a las circunstancias que la gente está viviendo conforme tú le estás compartiendo esta historia. Y luego le hablas del tercer círculo, pero Dios en su misericordia envió a su Hijo, ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Su nombre es Jesús y estuvo caminando por 3 años, mostrando y predicando la palabra, sanando a los enfermos, pero después fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Y dice la Biblia que resucitó al tercer día. Y ya pones ahí la coronita, pones las cruz, pones lo que viene siendo las figuras de las flechitas, etcétera. Entonces, antes de dibujar el resto, porque esto lo vas dibujando progresivamente, ¿no? Le hace la pregunta, ¿en qué círculo quiere usted estar? Naturalmente, la mayor parte de la gente va a decir en el corazón, ¿ok? Y después le hace a preguntar, ¿en qué círculo está usted? La mayor parte de la gente que está lista para ser cosechada va a decir en el mundo caído. Entonces, le vas a decir, para llegar al mundo conforme al diseño de Dios, tiene usted que pasar por la cruz. Y al ver esto, y usted decir, yo quiero ir en pos del reino de Dios, que ha venido a visitar su vida, usted tiene que responder con fe y con arrepentimiento y obediencia al mensaje del Evangelio. Y ese mensaje del Evangelio es que Cristo murió como Señor, para ser Señor y para ser Salvador. Pero ahora, si bien Él lo hizo en la cruz y triunfó sobre la muerte el tercer día resucitando, esa decisión queda en usted y es personal.
haciéndole al Señor, reconociendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero también reconociendo que Jesús es su Señor, obediencia. ¿Quiere entregarle y convertirse en un discípulo de Jesús? Sí. Y entonces le pone la flechita de ahí y de la persona arrepentida ahí, fe y arrepentimiento, y luego la flechita de ir en pos del diseño de Dios, nueva criatura. Y en la versión les voy a mandar un dibujo más detallado donde puse aquí el bautismo en agua y puse el bautismo en el Espíritu Santo. Y luego también una conexión entre el mundo perfecto de Dios, porque ahora ya no se queda allí, ya tiene boleto al cielo y va a esperar irse al cielo. No, Dios lo manda de regreso al mundo, porque así como el Padre envió al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros al mundo para hacer luz y para hacer real sacerdocio y anunciar las virtudes de aquel. Entonces ya tú le das todo el panorama. No solamente quiere entregar su vida a Jesús para poder ir al cielo, no, lo llama a una vida de reino. ¿Ok? Perfecto. La última, eh, la, cierra la hojita y al final, la parte de atrás, le pone la cuarta pregunta, ¿cómo hacer discípulos? Tenemos que recordar que hacemos discípulos por el poder del Espíritu Santo, naturalmente utilizando la palabra de Dios, enseñándoles el estilo de vida de reino, involucrando a a las personas en la misión de Dios. Así es como hacemos discípulos. ¿Ok? Estilo de vida de reino, ese es el tú llevarte a tu discípulo en ese proceso, la llenura del Espíritu Santo, involucrarlos en la misión de Dios para no hacer cristianos solamente que van a recibir, sino cristianos que aprenden a dar, a servir, a amar a Dios y al prójimo por encima de todas las cosas. Y entonces en la quinta parte va a poner cuándo y va a establecer objetivos. Entonces ahí va a poner un tiempo de oración que su discípulo va a invertir en la semana. ¿Con cuántas personas del oikos del mapa, recuerden el mapa? Este mapa vas a compartir esta semana, nombres y horarios. Y luego, entrenamiento. ¿Cuántos de los que tú has alcanzado estás entrenando con este esquema de las 5 preguntas? ¿Y cuántos estudios de descubrimiento bíblico has comenzado? ¿Ok? Entonces, después, la próxima semana, les voy a dar el esquema del estudio de descubrimiento bíblico, porque el tiempo se nos ha acabado. Pero el fin de todo esto, recuerden, es ir produciendo en los discípulos este estilo de vida, mis amados. ¿Ok? Este estilo de vida, como un estilo de vida de reino. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, no hay tiempo para preguntas. Aprecio, valoro muchísimo su atención, su consistencia. Yo creo que nos estamos estabilizando como en 80 y tantos estudiantes. Perfecto. Sigamos así. Yo voy a estar compartiendo parte del material que estamos viendo para que ustedes lo puedan estar estudiando, digeriendo y lo puedan empezar a utilizar en sus propios procesos de hacer y ser discípulos y hacer discípulos. Y la próxima semana vamos a profundizar en el tema, hoy digo próxima semana, y me estoy acordando, la próxima semana es el inicio o no es el inicio de la... Ah, no, todavía no. No es el inicio de lo que es la Semana Santa. La Semana Santa es hasta la siguiente. Ok, entonces el próximo lunes sí, sí hay clase. Ok, perfecto. El próximo lunes sí hay clase. Pues mis amados hermanos, yo le voy a pedir a la pastora Victoria, la veo ahí en pantalla, si puede orar por nosotros, puede orar para concluir este tiempo de estudio. Y bueno, pues saludamos a todos los demás y vamos a orar. Amén. Si puede abrir su micrófono, pastora.
Pastora Vicky, creo que se congeló su pantalla. O se congeló, yo creo que igual y la perdimos. Ok, bueno. Eh, ¿Quién más veo por ahí? Bueno, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo maravilloso. Glorifícate, Padre, y te damos gracias.